Hola Sagitario, qué alegría y qué felicidad estar leyendo nuevamente para ti. Te recuerdo que también soy Sagitario ascendente, entonces pues soy de los tuyos. En ese sentido, pues primero te agradezco y luego te pido que te suscribas y que llegues conmigo hasta el final para que entre Sagis nos apoyemos. Hoy el arcángel Jofiel quiere decirte los siguientes 2 puntos aparte. Mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto o dispuesta a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Bueno, quisiera que en este momento primero te suscribas y luego decretes escribiendo en los comentarios: mantengo mi optimismo, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, cosas bonitas comienzan a suceder y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Porque comenzamos a vibrar más alto y de esa manera las cosas que atraemos también son cosas que tienen una vibración totalmente diferente a lo que tú atraes cuando hay como estas vibraciones negativas asociadas al pesimismo, ¿ok? Entonces, mantengo mi optimismo. Bueno, comencemos ahora. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que te resuene y el resto déjalo ir. Y que si quieres una lectura privada puedes ir a mi primer comentario o a la descripción. En ambas encontrarás cómo contactarte conmigo para lecturas de pago. Bueno, y siempre que nos apoyas, ayudas a un refugio de gatitos y perritos rescatados, así que mil y mil gracias por eso, ¿ok? Bueno, esta primera parte es un mensaje general del oráculo para ti, luego vamos a ver qué hay con tu persona especial. Si quieres saber de economía, ve a tu tarot semanal. Si estás soltero, puedes ir al especial amor. Es tiempo para un trato, me está diciendo. Es tiempo para negociar. Yo no sé por qué en este momento se me viene que esto de los tratos tiene que ver es con contratos generacionales que algunos de ustedes tienen y que afectan a su parte económica y en otros casos a la parte como sentimental o incluso ambas cosas, ¿no? Contratos familiares que a veces han hecho nuestros antepasados y que nos afectan en la actualidad. Sí, que es momento de trabajar y de tratar. Si ves que en tu familia hay una línea como muy repetida de, por ejemplo, de relaciones que terminan en divorcio, de madres solteras, de padres solteros, de viudos a temprana edad, de matrimonios infelices aunque duren en el tiempo, pues esta parte es para ti. También si ves patrones en los que en la familia es como que las cosas económicas no fluyen, todo el mundo siempre bien endeudado, definitivamente tienes que analizar qué contratos familiares han hecho. Esta carta de acá me dice: una tentadora oferta implica un alto precio. Entonces, a veces conseguir grandes cosas en la vida implica sacrificios y a veces uno hace esos sacrificios o lo da todo, pero no ve cómo las cosas fluyen y tiene que ver con esto, amigos. Entonces, sus guías me dicen: ponlos a revisar esta parte, ponlos a revisar qué contratos familiares han hecho ellos, ¿sí? Y que en este momento están haciendo que no fluya esta parte. Bueno, por otro lado, tenemos el hada de las tierras altas y me dice: es tiempo de mostrar valor, es tiempo de no esconderte, es tiempo de enfrentar. Me dice que hay situaciones a las cuales les estás huyendo y que necesitas confrontarlas para poder darles una solución. Bueno, ese ha sido un mensaje general del oráculo para ustedes. Vamos a ver qué viene en la parte sentimental. Iniciales importantes estos días en el amor: la letra A, la letra M o W, la letra E, la letra U y acá tenemos una C, ¿ok? Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: tenemos a Cáncer, tenemos a Virgo, tenemos a Leo, tenemos a Piscis, ¿ok? Salieron casi que
qué seguito. Faltó Libra. Bueno, si tienes una persona especial, quiero que ya mismo digas su nombre en mente. Y primero que te suscribas. Desde donde estés, en la plataforma donde estés escuchándonos, suscríbete. Bueno. Y una última barajada. ¡Wow! ¿Qué está pasando con esta persona especial? La carta de las malas distancias. Las cartas de los que tomaron iniciativas de distanciarse y de alejarse y no les está dando resultado. Qué cosas de la vida, ¿no? Yo veo que alguien te abandonó, o puede ser que esto sea un espejo y que tú hayas dejado a esa persona. Pero yo veo que aquí el que tomó la decisión de terminar puede que no esté tan seguro y de hecho no la está pasando muy bien. Esta carta de al lado me lo confirma. Yo veo que para algunos de ustedes hay una persona que tomó la decisión de este distanciamiento, de esta ruptura. Dijo, ya no doy más, ya no voy aquí. Pero yo como lo estoy sintiendo, que lo hizo como en medio de la efusividad del momento, que lo hizo por emocionalidad, que lo hizo de manera imprudente y pensando muy poquito realmente en las consecuencias que esto iba a tener. Ahora se arrepiente. Entonces yo veo una persona arrepentida, veo una persona que no ha hecho un cierre adecuado. Recuerden que cuando tenemos la carta de la muerte, del inmortal de esta manera, pues nos habla precisamente de eso, ¿no? De ese cierre inadecuado que muchas veces las personas hacen porque no están seguros de haber tomado una decisión correcta. Esa carta de aquí al lado me pone a pensar porque me dice que algunas relaciones no tuvieron el inicio adecuado, ¿sí? Algunas relaciones definitivamente, pues no sé si fue que comenzaron como infieles, que ya habían en otra relación, que desde el inicio, como que las cosas no fluían y habían banderas rojas y no las quisieron ver y aceptar. Pero me estaba diciendo, los malos inicios traen malas finales. Entonces ponte a analizar realmente si a pesar de que esta persona no esté segura, lo mejor en realidad sí es más bien que se mantengan como ahí distantes. También esta carta puede significar que si la relación igual y tuvo un buen inicio, el fracaso de esta distancia es inminente. Tarde que temprano, uno o ambos van a terminar buscándose. ¿Sí? Veo a alguien que quiso hacer la vida sin ti, fue un deseo mal logrado, me dice realmente cuando uno estudia este tarot. Entonces, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos este 7 de bastos invertido y esto me habla acerca de la ansiedad. De la ansiedad, pero al mismo tiempo de la poca voluntad. Entonces es como que estoy arrepentido, te extraño, Sagi, pero hay muy poca voluntad de mi parte porque ya no sé si realmente vale la pena buscar o no. Hay mucha duda, ¿sabes? Esa carta también me habla acerca de eso, ¿no? De mucha duda, pero al mismo tiempo como es como esa dualidad. No sé qué hacer, no sé si realmente valga la pena. Me da mucho miedo tu rechazo. Siento que le da mucho miedo tu rechazo. Le da mucho miedo buscarte y que tú le digas, oiga, no, es que ya está muy tarde. Aparte usted fue el que me dejó o la que me dejó, ¿no? Entonces es como que yo le veo prevenido en ese sentido. Le da miedo hacer una propuesta, me dice ese 3 de oros invertido. De verdad que estoy moviendo el mazo y siempre salen invertidas. Y yo veo que, o sea, es como que construye una propuesta, pero me parece que es una propuesta como medio tonta, perdón la palabra. Porque me parece que es una propuesta que no te da lugar. Entonces es como que quiere volver, sí, te extraña, sí, le da miedo el rechazo, sí,
Pero entonces te quiere proponer algo como muy light, muy casual, como voy a tantear el terreno, veamos qué pasa. No quiero volver en serio, sino como ver qué pasa. Y si fracasamos, pues el dolor va a ser menos. O al menos esta es como la perspectiva que yo le estoy sintiendo a este arrepentido de su distancia. Veamos qué te dice. Me dice, la energía te hará reinar. Entonces, empodérate primero. Y ahí sí te vas segurito, segurita a definir la situación con este personaje. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Y si no le conoces, quiero que escuches el video de Acuario. Si solo escuchas un video, pues siempre tu lectura va a quedar a medias. Escucha al menos tu ascendente, lunar, Venus o Acuario. En este momento vas a cerrar tus ojitos. Vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo. Te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.